que sería importante escuchar al ministro, porque varias de las solicitudes que se han hecho en los minutos que acaban de pasar tienen que ver, vamos a ver si le puedo ganar a la lluvia, tienen que ver con la educación, con el mejoramiento de la calidad, con la especificidad que significa una educación étnica en un territorio en donde habitan muchísimas comunidades, huitotos, ticunas y otras, y en un lugar que es absolutamente sensible para la humanidad, la selva amazónica. A ver los que se están mojando allá un poquito más adentro. La lluvia es bendita, dicen. Estaba en el avión de venida aquí viendo las estadísticas y viendo cómo la inmensa mayoría de los jóvenes no logran ingresar a una institución de educación superior. Se puede estudiar la secundaria, pero la posibilidad de ingresar a la educación superior en el departamento de Amazonas es bien remota. Es muy difícil. Apenas unas decenas de cupos en la Universidad Nacional y un poco más en la Universidad del Amazonas, y allí se concentra la mayor parte del esfuerzo. Uno de los ejes programáticos de este gobierno, en el diálogo regional que desarrollaremos en la selva, en sus rincones y en estas ciudades, debemos trazar el programa financiado que permita el crecimiento de la universidad pública en el departamento del Amazonas. Que la totalidad, ojalá, de la juventud pueda ingresar a una universidad es fundamental para lograr elevar la calidad de vida de la población de esta región. Al final, la calidad de vida no es más sino una articulación entre el saberes que pueden ser ancestrales, saberes que pueden ser académicos, y la selva. ¿Cómo juntar educación y selva? ¿Cómo investigar la selva? ¿Cómo sacar sin destruir la selva los productos, las condiciones materiales que podrían mejorar la existencia de las familias que habitan este territorio? He ahí el reto. Si miramos el mapa de toda la Amazonía, tenemos cerca de 10 millones de hectáreas destruidas completamente y 10 millones de hectáreas en proceso de destrucción. Si se destruye la selva amazónica, se acaba la humanidad. Ojo con ello. No estamos hablando del deterioro de algunas condiciones de vida en la región. Estamos diciendo, y eso es lo que señala la ciencia, que si se acaba la selva amazónica, uno de las más grandes esponjas del gas CO2 que está calentando el planeta y cambiando el clima, haría que la humanidad llegara a un punto de no retorno, en donde ya no sería posible salvarnos. Toda el agua de Colombia, hasta la que llega al Océano Caribe, tiene su origen fundamentalmente en estas selvas que nos rodean. Son los ríos aéreos que salen de las copas de los árboles en forma de vapor,
que junto a la inmensa masa de vegetación, llevados por los vientos, llegan a los páramos de las cordilleras y allí, a través de la vegetación, se vuelve agua líquida, se vuelve riachuelo, quebrada, termina siendo el río Magdalena, termina siendo el río Cauca, terminan siendo los grandes ríos que llegan a la Orinoquía y a la Amazonía. Es la selva amazónica la que le permite el agua a Colombia y la que le permite la vida a la humanidad. En ese lugar absolutamente esencial para nuestra existencia es que estamos hoy. Hay graves afectaciones, hay fuerzas y poderes que quisieran destruir la selva, es decir, la vida de la humanidad. A la cúpula militar aquí presente, a las fuerzas todas, tanto del ejército, de la fuerza aérea, de la armada, de la policía, yo les voy a dar una orden. Salvar la selva amazónica es un asunto de seguridad nacional y de seguridad humana. Tenemos un plan que sirve esta reunión para publicarlo, para dialogar, para comunicar con la sociedad misma. Nosotros estamos convencidos que si 100.000 familias amazónicas puedan recibir un ingreso mensual durante 2 décadas, al menos, cumplidamente, con un primer objetivo: dejar nacer la selva allí donde ya se ha quemado, allí donde solo hay potrero, o cuidarla allí donde es vulnerable, podremos rescatar 21 millones de hectáreas para recuperar la frontera natural de la selva, sobre todo en el Guaviare, sobre todo en el Caquetá, sobre todo en los departamentos donde la quema voluntaria y humana de la selva la está completamente destruyendo. Ese es un programa social, va a depender del Ministerio del Medio Ambiente, va a depender de las entidades territoriales. Queremos comenzarlo desde este año, queremos que sea un tema de debate en la próxima reunión de la COP número 27. Queremos que sea uno de los ejes de la lucha de la humanidad contra la crisis climática. Allí tiene que construirse un fondo financiero de aproximadamente $500 millones al año, permanentemente, durante 20 años, para que las grandes empresas del mundo y los gobiernos más ricos sean capaces, si de verdad quieren adelantar la lucha contra el cambio climático, de financiarlo, sea a través de los bonos carbón, sea a través de aportaciones directas. Bonos carbón que no deben ser instrumentos, y en esto le pido a la policía una especial vigilancia, para especular financieramente con las comunidades indígenas. Aquí llegan gentes de empresas, de algún tipo de organización con ánimo de lucro, conocedores de estos mecanismos de financiación internacional para recuperar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, que sacan firmas de las comunidades indígenas para representarlas con una sola finalidad: ir a París, a Nueva York, a Bruselas, a Japón, recoger con esas firmas dineros que se suponen deberían ir a las comunidades para ayudarnos
en el cuidado de la selva y se evaporan por allí. Es una estafa a escala internacional y es el Estado el que tiene aquí que tomar su responsabilidad central y construir los instrumentos que salven la selva amazónica y que al mismo tiempo permitan el fortalecimiento de las comunidades indígenas, de las culturas, de sus reservas y al mismo tiempo puedan permitir que las familias mestizas de la Amazonía toda puedan encontrar en salvar la selva su mecanismo fundamental de subsistencia y de calidad de vida. Al lado de salvar la selva, de recibir algún dinero por cuidarla, tenemos que desarrollar un tipo de actividad económica específica que se llama bioeconomía, que consiste en descubrir de la hierba, de las matas, de los árboles, de la vegetación, de los animales incluso, sin hacerles daño, mecanismos para vender en el mercado y florecer como pueblos. A eso se le llama bioeconomía. Allí es esencial el saber tanto ancestral como el saber académico y la investigación científica. Por eso el desarrollo de la educación pública en esta región es fundamental si queremos salvar la selva amazónica. La responsabilidad del ministro Gaviria, aquí presente, es fundamental en nuestras conversaciones en estos pocos días de gobierno. Hemos precisado que es precisamente en las regiones más excluidas donde debe comenzar los programas de fortalecimiento de la educación pública, tanto secundaria como superior. Aquí, por ejemplo, la alimentación escolar, que es un refrigerio, a eso se le llama el PEI, y que se roban en muchas partes del país, no llega a la totalidad, ni siquiera a la mayoría de los y las estudiantes de la región. Ni siquiera la comida llega. El dinero para comprar la comida. Y el programa que nos hemos propuesto es mucho más ambicioso que el refrigerio del PEI. Es lograr comida caliente. Es lograr una nutrición real de la población que llega a un colegio, niño o niña. Es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos, ojalá para que todos los niños y niñas de Colombia pudieran tener comida caliente mientras estudian, es decir, los niveles de nutrición básicos para garantizar que el saber sea de alta calidad. Cuando uno se pregunta por qué es tan baja la educación en términos de calidad en Colombia, hay una primera respuesta: porque muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Y un país así no se puede desarrollar. Un país así va limitando sus propias posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga. Cuando los niños y niñas llegan con hambre al colegio, es una sociedad que se está muriendo, es una sociedad que está cerrando las puertas del futuro, es una sociedad que fácilmente se puede degradar en la violencia, que se puede autodestruir. Por eso los saltos económicos que implican un salto educativo, poder ampliar sedes universitarias, poder mejorar este colegio, que es la petición de los estudiantes, profesores y el rector, poder ahondar incluso en lo que significa la etnoeducación, para que las culturas no mueran, para que el idioma no se apague. Cada lengua que se apaga en la humanidad
es una pérdida de riqueza, porque en la lengua hay el acumulado de una civilización de nuestros ancestros, de gente que quizás hace miles de años murieron, pero que a través de las palabras fueron dejando el conocimiento, fueron dejando el saber. Un colegio como este es absolutamente valioso. El que no desaparezca ninguna lengua en Colombia, el que no desaparezca ninguna cultura, el que podamos conservar los acumulados de la diversidad cultural de Colombia y las raíces que antes que nosotros hubiéramos nacido existían, llenándonos de sangre la existencia. Esa opción tiene que ser fortalecida en esta región. Saltar económicamente para financiar las sedes, los colegios, implica entonces el gran salto educativo que nos permita acercar la sociedad colombiana hacia ser una sociedad del conocimiento. Y una sociedad del conocimiento es una sociedad pacífica. Una sociedad del conocimiento es una sociedad productiva. Una sociedad del conocimiento no se mata a sí misma. El plan de salvar la selva, que queremos discutir con todas las comunidades, le llamamos comunidades de la economía forestal. En el avión nos inventamos el término. Poder abrir el diálogo regional para lograr el apoyo social que necesita, la enorme fuerza social que necesita la tarea de entregarle a la humanidad una selva amazónica rescatada completamente y la inmensa tarea que significa lograr hacer saltar los niveles de la educación pública para que ningún niño ni niña llegue aquí con hambre a estudiar, para que cualquier niño o niña pueda escoger la carrera que se le dé la gana para desarrollarse en su propio territorio, en su propio terruño, dentro de la misma comunidad. La fuerza pública aquí, entonces, simplemente tiene que detener los grandes capitales que se están moviendo para quemar la selva amazónica. No quiero que se golpee al campesino. Para ello hablaremos del plan de sustitución de cultivos. No es bombardeando comunidades, es aliándose entre ejército y pueblo. No es la violencia allí, en el seno mismo de la sociedad, es la alianza en el seno de la sociedad para aislar y combatir a los verdaderos responsables. En el Guaviare, en otras regiones del Amazonas, se mueven individuos con dinero que reclutan campesinos que les pagan por quemar la selva. No es el campesino que quizás no entienda qué es lo que está haciendo al quemar la selva, es el dueño de ese tipo de capitales ilegales, con afanes incluso especulativos, el que hoy está cometiendo un crimen contra la humanidad. Esos señores no merecen la libertad. Es tan grande el crimen en términos de poner en peligro la existencia de toda la humanidad que deben ser capturados. Y entonces les solicito a ustedes, en primer lugar, la captura de los grandes depredadores de la selva amazónica. Es una orden. Y les solicito a ustedes usar los instrumentos que tenemos o los que hay que adquirir para que cualquier fuego que prenda en la selva, y ahora haremos una inauguración del software que nos permite detectar cualquier punto de calor en la extensión de la selva amazónica, sea respondido de manera inmediata. Fuego que se prende, fuego que se apaga. Hay instrumentos para ello. Y entonces vamos a dialogar
sobre esa operatividad, sobre esos objetivos, sobre la notificación que debe tener cualquier persona que viva en esta selva. Aquí se puede vivir, aquí podemos abrir las oportunidades, aquí podemos hablar de justicia social, aquí podemos hablar de educación, aquí podemos hablar de bioeconomía, aquí podemos hablar de paz, pero de lo que no se puede hablar es de cómo destruir la selva, porque este gobierno y este Estado no lo va a permitir en bien de la humanidad. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias, niños y niñas. Muy bonito el baile. Y volveremos en la próxima. Gracias.